Nada, agradecerles la presencia, la invitación a todos ustedes por estar aquí, por haberse quedado después del break y por regresar después del break, que siempre es todo un desafío. Así que nada, agradecerle la predisposición, especialmente agradecerle a Juan, al diputado GNF, y a través de él a toda la Fundación Jujuy 4.0 por extenderme y extendernos la invitación a participar de este encuentro, de este evento. Para nosotros es muy importante. Nosotros, yo y el equipo que trabaja conmigo hace muchos años, ya casi 10 años, que trabajamos en todo el país tratando de aportar herramientas e ideas que tiendan a fortalecer la democracia, digamos, ¿no? A los equipos de gobierno y a los equipos de campaña, pero en definitiva siempre con la idea de mejorar el desempeño de las instituciones y de los actores de la política democrática, ¿no? Por eso siempre que nos invitan que nos inviten a hablar de democracia y a tratar de contribuir con algunas ideas y algunas herramientas al mejoramiento de la democracia o al fortalecimiento, como en este caso del sistema democrático, para nosotros es un placer. Así que muchas gracias, Juan, muchas gracias por la invitación. Bueno, a lo largo de lo que voy a tratar de compartir con ustedes hoy es esto, algunas ideas, algunas nociones que tienen que ver con la cuestión de las decisiones de los votantes. Por lo tanto, para ubicarnos en el marco de lo que estamos hablando, nos vamos a ir al momento electoral, es decir, al momento de la campaña, que no es el momento que estamos atravesando ahora, pero que no falta mucho para que volvamos a atravesar y que atravesamos siempre cada 2 años o cada 4 años, cada 2 por lo menos a nivel nacional. Entonces, digo, vamos a hacer un pequeño viaje mental hacia la época de la campaña, hacia el momento de la campaña, y vamos a pensar en que estamos hablando de la campaña electoral como un momento en el cual pretendemos, quienes trabajamos en distintas fuerzas políticas, que las personas tomen ciertas decisiones. Básicamente hacemos campaña porque queremos que las personas tomen la decisión de un determinado domingo, levantarse, caminar hasta el centro de votación, encontrarse con todas las boletas, la boleta única, la máquina de votación, lo que sea, pero en definitiva elegirnos a nosotros. Nosotros tratamos de que las personas decidan elegirnos a nosotros. De eso se trata la campaña. Y esa decisión puede ser de mayor o de menor calidad, ¿sí? Puede ser más o menos soberana, puede estar más o menos informada. Y de eso también depende lo que trabajamos, entre muchas otras cosas, en épocas de campaña. Yo les voy a compartir un convencimiento, una convicción mía, que es que si nosotros, como bien se llama el evento, pretendemos hacer un fortalecimiento de la democracia, hay muchos desafíos. Algunos tienen que ver con la generación de mejores políticas públicas, con mejores resultados de los gobiernos, con el fortalecimiento de los vínculos entre ciudadanos y gobernantes. Pero además de todos esos desafíos, si queremos verdaderamente fortalecer la democracia, también tenemos que mejorar la forma en la que hacemos campañas y la forma en la que pretendemos que nuestros vecinos, nuestros electores, tomen la decisión de a quién van a acompañar con su voto cuando llegue finalmente la campaña electoral. Por eso, en el fortalecimiento de la democracia, que es a lo que la Fundación nos invita, o a pensar en el fortalecimiento de la democracia, que es lo que la Fundación nos invita, les traigo esta idea ubicada en el momento de las campañas. Miren, yo hace varios años que hago campañas y una de las cosas que me asombra y me preocupa como lector, como analista, como persona interesada en la política y como persona que hace campaña y que trabaja en el tema es que atravesamos sin duda una profunda crisis política. Nosotros no hablaríamos de fortalecimiento de la democracia si creyéramos que la democracia es suficientemente fuerte, porque nadie va al gimnasio porque se siente demasiado fuerte. Fortalecemos algo que entendemos presenta algunas debilidades. Fortalecemos algo que entendemos presenta algunas debilidades. Y esas debilidades en nuestro marco tienen que ver con la famosa crisis de legitimidad de la política democrática. Miren, a mí me gustaría hacerles una pregunta que es bastante sencilla de responder, digamos, porque tiene solamente 2 opciones. Ustedes, que entiendo les interesa la política y trabajan en política, o al menos están vinculados, ¿ustedes creen en nuestro país que Argentina, ¿ustedes creen que Argentina está gobernada para el bien del pueblo? ¿O más bien está gobernada
por unos pocos grupos poderosos en su propio beneficio. Lo segundo, ¿quién cree que Argentina está gobernada por unos pocos grupos poderosos en su propio beneficio? Bueno, y eso que a nosotros nos gusta, digamos, la política y trabajamos en eso. Bueno, como ustedes, piensa el 84% de la población argentina, de acuerdo a lo que fue relevado en junio del año pasado por la Corporación Latinobarómetro. La Corporación Latinobarómetro encuesta en distintos países de América Latina todos los años y eso nos permite establecer una evolución y una comparación entre países y entre años. En mayo del 2023 se preguntó en Argentina si se creía que el país estaba gobernado por unos cuantos grupos o por el bien de todo el pueblo. La enorme mayoría opta por la segunda opción, aun cuando tenemos el periodo de estabilidad democrática más largo y más fuerte de los últimos años. Lo cual, igual que el resultado de esta pequeña votación que hicimos acá, nos debería llamar a reflexionar. ¿Qué pasa con este sistema democrático que nos permite poner a nuestros gobernantes y sin embargo nos deja convencidos de que en realidad no se gobierna para beneficio del pueblo, sino para las propias personas que nosotros ponemos como electores ahí? Si nosotros, como ustedes mismos nosotros mismos lo hemos admitido aquí y como admite la Corporación Latinobarómetro, sabemos que esto es así, sabemos que estamos frente a una crisis de la política democrática, es que es una crisis de legitimidad. Y esto es muy importante entender porque la legitimidad es un concepto que alude a la predisposición de las personas a seguirnos. Legítimos son los líderes, los liderazgos son legítimos cuando la gente sigue a los líderes. Las reglas son legítimas cuando la gente está convencida de que tiene que seguirlas. Las instituciones son legítimas, las decisiones son legítimas cuando se respetan y se implementan. Y nuestras decisiones políticas y nuestras reglas políticas emanan de estos actores. Esos somos nosotros mismos también. Entonces, frente a la crisis de la política democrática, tenemos que plantearnos nuestra primera duda. Además, tenemos algunos detalles extra. Por ejemplo, recién teníamos aquí dignos representantes del Poder Legislativo Nacional y tenemos todavía del Poder Legislativo Provincial. Dijimos que la mayoría de la gente cree que el país está gobernado por unos pocos grupos en su propio beneficio y esto lo que inspira básicamente es pérdida de confianza. Aquí teníamos personas en el Congreso que están haciendo un trabajo importante. El Congreso ha tomado un rol muy relevante en los últimos meses, en este último gobierno, desde diciembre para acá. Y lo cierto es que hay que ver qué dice el Latinobarómetro, o sea, qué dice la encuesta de este año, cuando se publique el año que viene. Pero el año pasado también se preguntó cuánto confían las personas en distintas instituciones, incluyendo el Congreso Nacional. ¿Sí? ¿Ustedes confían en el Congreso Nacional? Menos mal que no están ahora. ¿Ustedes confían en el Congreso Nacional? La mayoría, el 72% de las personas, confía entre poco y nada en el Congreso Nacional. Esto estoy hablando de mayo del 23. O sea, en mayo del 23 ya la mayoría de la gente creía que hay unos pocos grupos poderosos que nos gobiernan a todos en su propio beneficio y que están en instituciones como el Congreso en las cuales no confiamos. Y fíjense qué terrible caldo de cultivo. Qué terrible caldo de cultivo para movimientos o propuestas no democráticas. Y eso es lo que nos tiene que llamar a la reflexión, porque lo que sigue a continuación es la famosa crisis de representatividad, no ya de legitimidad, sino de representatividad, es decir, que nuestros representantes, diputados, legisladores, concejales, sobre todo, pero también quienes nos gobiernan, ya no nos representan. Es decir, ya los ciudadanos entienden que están lejos, que son diferentes, que no los escuchan, que no conectan. Y esto hace que cada vez más personas, paulatinamente, pero preocupantemente, estén dispuestas a aceptar a un gobierno no democrático, es decir, autoritario, con tal de que resuelva los problemas. Ni siquiera los problemas económicos, los problemas. No tan mal, pero fíjense que el 37%, 38% de las personas entienden que no les importaría que un gobierno no democrático alcanzara el poder siempre y cuando resolviera sus problemas. O sea, 37, 38, 39, 40, no es tanto, pero usted piensen de su equipo de fútbol 5, de su equipo de fútbol, con los que juegan 5 contra 5, de esos 10,
4. Dicen, che, bueno, no, pero los legisladores, los diputados, no hace falta, siempre y cuando me resuelvan mi problema. Y eso es, unido a todo lo que venimos conversando, un caldo de cultivo muy complicado. ¿Por qué les digo esto? Porque yo creo que el verdadero desafío que afronta una institución como la Fundación Jujuy 4.0, los partidos políticos también, los candidatos, las fuerzas políticas que están en cargos de representación o de gobierno, es recuperar la legitimidad. Esto que les cuento hasta ahora es una foto, un estado de situación. Es real, es complejo, pero es real. También es cierto que nuestra democracia viene fuerte y aún en este contexto ha podido generar el sistema una salida dentro del sistema, que es la presidencia de Javier Milei, que es diferente, que tiene muchas cosas que podamos estar de acuerdo o no, pero que ganó a través del sistema, que juega adentro del sistema democrático. Quizás no ejemplifica los valores más abstractos de la convivencia, pero ganó las elecciones. No hay duda de que ganó las elecciones. Entonces digo, el sistema democrático presenta algunas amenazas, enfrenta algunas amenazas, pero todavía logró sostener la dinámica social adentro del sistema. Ahora, esto nosotros no tenemos que asumir que es para siempre, porque las personas pueden tener cada vez más, probablemente le tengan tendencia a aceptar otras alternativas. Y si la política democrática no da respuesta, no se mejora, no se fortalece, como proponen esta jornada, entonces va a ser difícil, digamos, que podamos seguir afrontando estos desafíos o que superemos con éxito estas amenazas. Ahora, esto como estado de situación. ¿Qué hay que hacer entonces? ¿Cómo podemos como proyectos políticos mejorar y fortalecer a la democracia? Yo tengo 3 ideas y ahora les explico por qué les digo todo esto en relación al tema con el cual me han invitado a conversar ahora. Yo creo que lo primero que hay que hacer es generar liderazgos nítidos y proyectos políticos de transformación. O sea, hay que tener una visión de verdad. Nosotros tenemos que superar, los proyectos políticos tienen que superar la cosmetología política electoral. Armar propuestas más o menos genéricas, refranes más o menos vacíos de sentido, cosas que quedan bien y que las venimos diciendo, y hay que sentarse verdaderamente a pensar qué es lo que queremos para San Salvador de Jujuy, para Córdoba, para la provincia de Jujuy y la de Córdoba, para el país, qué es lo que ofrecemos. Fíjense en que los proyectos políticos que tienen claro qué es lo que quieren, cuál es la visión que quieren aportar, obtienen apoyo electoral, obtienen apoyo ciudadano. Entonces, queremos legitimidad, hay que hablarle a la gente, antes de hablarle a la gente, hay que tener un verdadero proyecto, una verdadera visión. Tenemos que querer ir hacia algún lugar, creo, como punto 1. Así va a ser más fácil empezar a recuperar la legitimidad. Después, hay que conectar con la emocionalidad ciudadana. Miren, las personas nos movemos emocionalmente. Por lo tanto, los proyectos políticos de transformación tienen que volver a la escucha. A la escucha, porque la escucha va a ser la base de la motivación genuina y la motivación genuina de la lealtad. Ahora vamos a hacer doble clic sobre eso. Y lo último, yo creo que hay que reconciliar representantes con representados. Hay que mejorar la responsabilidad de los dirigentes y de los representantes. Hay que mejorar la accountability, que es el concepto de rendición de cuentas, ¿sí?, de la ciudadanía. No puede ser que me voten ahora y yo me vuelvo a preocupar de esta gente dentro de 4 años cuando tengo que renovar. Tenemos que mantener un proceso de conexión mientras tanto, no entre nosotros, los diputados, los dirigentes, los del partido, sino con la gente que está afuera, que en definitiva son muchos más y son los que tienen que ir a la votación en algún momento. Y calidad institucional. ¿Por qué les digo todo esto ahora? Tener liderazgos nítidos y proyectos de transformación significa perderle el miedo a tener una oferta política de verdad. O sea, decir, yo quiero esto para mi ciudad, yo quiero esto para mi provincia. Capaz no ganamos la primera vuelta, pero tenemos que tener un proyecto real e insistir sobre ese proyecto. Y esto, un proyecto político está integrado por una visión política de futuro, un propósito que nos diga por qué hacemos lo que hacemos, un plan de gobierno real, que nos lleve hacia allá. O sea, decir, mira, nosotros tenemos esta ciudad no nos gusta. No nos gusta porque, no sé, está sucia, el transporte es caro, es muy ineficiente, los trámites son lentos, no me sirve, no me gusta, quiero que cambie. ¿Cómo quiero que sea? Hay que tener una visión de cómo queremos que sea la ciudad que queremos hacia el futuro, la que deseamos, la que visionamos, a la que queremos llegar. Primero, porque ahí vamos a conectar con otra gente que también quiera lo mismo. Lo segundo es, tenemos que tener un plan de gobierno. Hay que pensar cómo vamos a llegar hasta ahí. Y tercero, una historia compartida que nos reconcilie y nos permita construir comunidad en la diversidad, porque no sé si ustedes lo han notado, pero la gente anda como un poco fastidiosa, enojada, entre sí y con lo político mucho más.
Entonces tenemos que volver a crear una comunidad que está en tensión. ¿Por qué le digo todo esto? Porque hay un momento fantástico en el cual se nota si un proyecto político, un candidato verdaderamente ha transitado la construcción de esto o no, que es cuando se presenta en un debate electoral. Por supuesto, no es el único, no resume la cuestión, pero tener miedo a debatir, en realidad, es tener miedo a hacer una oferta política. Debatir en los términos en los que hay que revisar los términos, pero debatir en el fondo tiene que ver con poder explicitar esa visión, con poder contar qué es lo que nos inspira, con poder explicar nuestro plan de gobierno o nuestra propuesta, nuestro proyecto de desarrollo, y con proponerle a la gente una historia compartida que nos permita volver a encontrarnos. En el 2023 se hicieron los debates para presidente. Pulsar, que es una institución de la UBA, un grupo de investigación de la Universidad de Buenos Aires, desarrolló todo un proceso alrededor de los debates, con focus group, con entrevistas previas, entrevistas posteriores. Le dieron a la gente a un grupo focal, a 10 grupos focales, una tablet en donde tenían una línea, ¿sí?, de indiferencia. Y veían el debate en vivo, y a medida que veían algo que les gustaba, levantaban el dedo hacia arriba. Cuando veían algo que no les gustaba, movían el dedo hacia abajo. Entonces, segundo por segundo, completamente en vivo, el estudio capturó las sensaciones y los sentimientos de las personas de aceptación y de rechazo en cada uno de los momentos de los que hablaba cada uno de los candidatos, ¿sí? Pero además hicieron otras cuestiones, y esta fue la nube de palabras que salió de las entrevistas que se hicieron sobre el debate. Fíjense, con valores positivos, como informativo, conviven nociones bastante negativas de lo que se dijo y que sucedió en el debate, como que fue superficial, cotillón, o alborotado o impreciso. ¿Por qué? El debate en sí es una instancia... ¿Por qué? Porque lo que se vio, lo que la gente está opinando acá, es lo que se vio en el debate. Pero yo creo, en mi íntima convicción, de que no es lo que se vio en el debate solamente, es lo que había en el escenario. En el escenario había superficialidad, había cotillón, había confusión, había información también. Pero todo eso venía de la falta de una visión clara de futuro, de una propuesta de gobierno para llegar hasta allá y de una propuesta de historia compartida para que volviéramos a ser comunidad. Entonces, ¿por qué tener miedo de debatir? Si en definitiva el debate se presenta como una enorme oportunidad, y lo digo como persona que trabaja en campañas electorales con candidatos, si el debate en definitiva se presenta como una enorme oportunidad para motivar las decisiones de las personas. Está bastante estudiado que el debate no cambia la orientación del voto. Las personas que tenían decidido votar en determinado sentido antes de ver el debate, la mayoría no lo cambia después de verlo. Está estudiado. Sin embargo, los debates sí nos proporcionan, como asesores de candidato, como espacio político, la enorme posibilidad de afrontar el segundo desafío para fortalecer la legitimidad y la democracia, que es de entender al voto y de apelar al voto como una decisión de personas, ¿sí? No como ni siquiera como un acto ritual, ni como una obligación, ni como una manipulación, como una decisión de personas. Cada vez más nosotros, las personas humanas, estamos sometidos a distintos estímulos y a distintas fuerzas que nos quieren llevar de acá para allá y nos quieren orientar nuestra conducta de una forma u otra. Desde las marcas que quieren que compremos, hasta las redes que quieren que permanezcamos en la red poniéndole like a las cosas para consumir más publicidad, hasta los candidatos y los partidos que quieren que militemos, los defendamos en redes, le pongamos me gusta a las cosas que suben y en definitiva en algún momento vayamos y los votemos. Todos nosotros como personas tomamos permanentemente decisiones de hacerlo o no hacerlo. Abro el teléfono, veo una publicación, le pongo like o no le pongo like, lo decido en el momento. Veo que están atacando al dirigente al cual yo sigo y que creo que es una buena persona, entonces decido meterme en la conversación de redes sociales y me pongo a pelear con otro.
Me convocan a hacer un volanteo y decido ir. Me dicen, che, el domingo que viene acompáñame con tu voto y voy y se lo pongo. Todas esas son decisiones. Y como en toda decisión humana tiene dos elementos. Un elemento emocional, que tiene que ver con el establecimiento de una conexión con lo que la persona propone profundamente. Miren, si yo siento que, digamos, no voy a decir Jujuy, si yo siento que Tucumán está estancado y yo siento que tengo fuerza y que todos los días me esfuerzo, pero no llego, y yo siento que la persona que está del otro lado siente lo mismo, no hace falta que lo viva, pero siente lo mismo, puede establecer una conexión emocional. Pero además, y eso puede ocurrir en el marco del debate. Pero además, si esa persona tiene una propuesta, tiene una proposición, tiene un proyecto de futuro para decir, ok, no solamente siente que Tucumán está estancado, sino que además tiene algún tipo de idea de para dónde podemos llegar a salir de esto, encuentro en ese candidato que está parado ahí con el atril una persona a quien seguir. Y si nosotros tenemos líderes fuertes de la política democrática, tenemos fortaleza en la política democrática, que es la jornada de hoy. ¿Se entiende acá? ¿Sí? ¿Ven cómo funciona este es el registro de lo que pasó, y ahí tienen los momentos más y menos, de mayor y de menor, de impacto más positivo y de impacto más negativo durante el debate. No sé si se van a acordar, pero acá Schiaretti tuvo en el primer debate tuvo su punto más alto, donde la mayoría de la gente hizo para arriba como diciendo, sí, me gustó esto. Que no lo van a alcanzar a leer ahí, pero ¿se acuerdan? ¿Cuál creen ustedes que puede haber sido el momento que la mayoría de la gente dijo, sí, me gusta? ¿Ah? ¿No se acuerdan? Capaz no se acuerdan, pero fue bastante conocido, circuló bastante. Fue de lo que más trascendió de lo que dijo, lamentablemente, porque había dicho cosas bastante más interesantes que eso. ¿No? Acá fue cuando dijo, las reservas del Banco Central están menos 10 como en el Chinchón. La gente le gustó. La gente le gustó, le pareció chistoso. Pero hay algo, pero por detrás de eso hay algo, hay un convencimiento, hay una idea de que hay una conexión emocional con un presente malo, racionalizado como reservas del Central. Fíjense acá, Miriam Bregman acá tuvo un pico y acá tuvo otro, y acá dijo, cuando Milei habla en difícil lo hace para ocultar su verdadero plan. Indemnizaciones afuera, licencia afuera, aguinaldo afuera. Fue el momento de máximo repercusión positiva entre la gente que estaba haciendo parte del estudio de lo que dijo Miriam Bregman. ¿Esto qué nos indica? Esto después se lo podemos compartir, aparte los estudios son públicos, los pueden revisar. ¿Qué nos indica esto? Que cuando en el debate paramos un candidato o una candidata frente a las cámaras y habla desde la política, desde su visión política y su propuesta política, puede conectar así, aunque sea con un chiste, o aunque sea con un contrapunto con otro de los dirigentes. Puede conectar y puede movilizar voluntad. Acá en otro pico de Bregman, Massa dijo hace poco que no tendría que haber una ley nacional de alquileres. ¿Se acuerdan de aquel debate de la ley de alquileres? Bueno, ¿qué significa esto? ¿Qué significa esto? Que debatir tiene impacto, sobre todo tiene impacto en la emocionalidad de los que están escuchando y viendo el debate, tiene impacto emocional, tiene un impacto racional a la hora de hablar de determinadas propuestas, de determinada política pública, de determinado plan de gobierno. ¿Sí? Entonces, como primer punto, decirles que proyectos políticos de en serio, construir de la oferta, tener una visión y una propuesta de gobierno, contribuye. Eso se puede plasmar en el debate. Pero además, en el debate podemos apelar a la verdadera forma en la que tomamos las decisiones las personas para seguir o no seguir a alguien, para tomar o no tomar una decisión de voto, de acompañamiento. Y esto es esa mezcla entre lo emocional y lo racional. Pero además, como tercer punto que me gustaría dejarles, ya para empezar a cerrar, es que el otro desafío que enfrentamos es reconciliar, desde la democracia representativa, es reconciliar representantes con representados, y esto tiene que ver con la responsabilidad. Mire, si soy diputado, si soy concejal, si soy senador, soy responsable frente a quienes me han puesto. Lo que pasa es que esto es tan grande, nos queda tan lejos por ahí la gente que nos votó,
que lo perdemos de vista, pero existe un nivel de responsabilidad y la gente hace tronar el escarmiento. Si no, fíjense lo que pasó con el último gobierno nacional, lo que pasó con el anterior gobierno nacional, lo que pasó con el anterior gobierno nacional. Vamos ya por la tercera vez que el pueblo quiso cambiar algo y quiso hacer algo distinto. Y no hubo sistema de boleta, no que se pudiera imponer a eso. La Argentina le dijo no a Cristina, que harían algo distinto, y ganó Macri. La Argentina le dijo no a Macri, que harían algo distinto, y ganó Alberto Fernández. Y la Argentina le dijo que no al peronismo de vuelta, y harían algo distinto, pero también dijo que no a Macri, o sea, Bullrich en ese momento, y termina ganando Milei. Entonces, recuperar esa responsabilidad tiene que ver con la rendición de cuentas, que es el concepto de accountability, y eso es lo que genera en el fondo calidad institucional. El debate, en contextos de campaña electoral, ayuda a construir esa legitimidad de los candidatos. Fíjense que en las opiniones del debate, en el segmento de indecisos, en la nacional, las palabras que decían eran frases que se recopilaron con el lenguaje que usaron: dejan afuera millones, mucho cotillón político, no entendimos un pepino, me costó entender y me considero una persona educada, se están dando con de todo y no dijeron ninguna propuesta, no conectan con el pueblo, hablan cosas que nadie conoce. Entonces, si nosotros entendemos que en el debate hay puesta en escena, hay oratoria, hay capacidad aplicativa, hay argumentación racional, hay aporte a una estrategia de posicionamiento, si entendemos que el debate es muchas cosas, digamos, y lo aceptamos porque lo es un evento de comunicación política dentro de la campaña, pero si lo aceptamos y leemos lo que le está produciendo, por lo menos el debate del año pasado, a las personas que lo vieron, nosotros tenemos que entender, nosotros como asesores, como equipos, como políticos, como candidatos, tenemos que entender que en realidad el debate electoral es una oportunidad. Además de ser una responsabilidad, es una oportunidad, primero, única para transmitir atributos, o sea, cuál es nuestra personalidad, cuál es nuestro estilo de liderazgo, qué es lo que quiénes somos nosotros, para proponer además una visión, es decir, este horizonte de transformación que sea capaz de movilizar voluntades. Mire, yo quiero una ciudad más ordenada, mire, yo también. Si le creo, entonces puedo conectar emocionalmente. Y para posicionar de manera casi única en el contexto electoral las propuestas, es decir, una apelación más racional. Para los candidatos, el debate es una enorme oportunidad, pero implica para los candidatos 3 reglas que no siempre se siguen, como podemos ver por la placa anterior. Primero, hay que tener claridad en el propósito. Si yo no sé por qué hago lo que hago, no lo puedo transmitir. Segundo, hay que tener disciplina en cómo lo vamos a lograr. Yo quiero una ciudad más ordenada. ¿Cómo lo voy a lograr? Hay que ser disciplinado en cómo se presenta eso. Y después hay que ser coherente. Si yo quiero una ciudad más ordenada, entonces no me estaciono en doble fila. Pero no solamente voy al debate, sino que no me estaciono en doble fila, porque entonces no soy coherente con mi propia propuesta política, ni siquiera con mi plan de gobierno. Si yo voy en contra de la falta de trabajo o de responsabilidad de los dirigentes, entonces en el rol que a mí me tocó, yo trabajo. Y eso es lo que presento en el debate. Entonces, el debate se termina presentando como una oportunidad única desde la estrategia electoral, como una oportunidad única para transmitir atributos, liderazgos, atributos, visión y propuestas. Pero además es una responsabilidad para con la legitimidad democrática. ¿Por qué? Porque si nosotros empezamos a tener candidatos que entienden por qué hacen lo que hacen, son claros a la hora de explicarlo, si son disciplinados a la hora de exponer un plan de gobierno de cómo vamos a llegar hasta esa visión, y si son coherentes con lo que hacen y dicen para avanzar hacia esa visión, entonces nosotros vamos a recuperar la meca perdida de legitimidad democrática, que es la autenticidad. Por eso la contracara del cotillón, del show, del vacío de contenido es la autenticidad. Y se llega así. Ahora, esto requiere que los candidatos, entre otras cosas, tengan la responsabilidad de prepararse. Hay que prepararse para el debate. La forma en la que se gana un debate es siendo auténtico y estando preparado, además de teniendo algunas propuestas. Yo lo que digo es, cuando trabajamos los debates parlamentarios, nosotros siempre, los debates parlamentarios no, los debates electorales, siempre, cuando nos toca asesorar a nuestros candidatos que trabajan en ello, me dice, ¿qué hago? ¿Debato o no debato? Depende. ¿Nosotros somos la mejor opción para esta ciudad, para esta provincia, o son mejores los otros? A la ciudad
¿Le conviene que ganemos o que perdamos? No, le conviene que ganemos. Y entonces tenemos que debatir si somos la mejor opción. Por supuesto, si somos la mejor opción, tendremos una visión auténtica. Nos habremos preparado para explicar nuestro gobierno y tendremos propuestas coherentes con lo que vamos a hacer. Entonces los debates se presentan como una enorme oportunidad. Sobre todo si nosotros tenemos la convicción y la realidad de que somos la mejor opción. Yo creo, con esto cierro, que los debates son así como las reformas electorales, son uno de los hitos, uno de los mojones, uno de los pasos de avance de la política institucional de la democracia. ¿Por qué no querríamos debatir? Si somos la mejor oferta, si estamos convencidos de lo que queremos para nuestra ciudad, ¿por qué no lo queremos decir? Si nos hemos preparado con nuestro plan de gobierno y lo podemos transmitir, ¿por qué no lo vamos a querer explicar? Si somos coherentes con lo que hacemos y lo que decimos, ¿por qué no vamos a querer poner la cara? Solamente podríamos, hay muchos motivos tácticos también, pero en el fondo solamente tendría sentido no presentarnos al debate si no estamos convencidos de que somos auténticos, si no estamos bien preparados o si no somos muy coherentes con lo que estamos queriendo proponer. Entonces ahí ya no ganamos en la cancha. Si no nos presentemos, vamos a jugar el partido, juguemos nuestro partido. A mí me gusta mucho el fútbol. También soy igual que mi familia, hinchas de Instituto de Córdoba, así que nos gusta el fútbol, pero digamos, no necesariamente el buen fútbol, solo el fútbol. Pero por eso las analogías futboleras, digamos, ¿no? Miren, si nosotros tenemos el mejor equipo, si tenemos el mejor técnico, si tenemos la mejor idea de juego, entonces ¿por qué no vamos a querer entrar a la cancha? ¿Por qué no vamos a querer jugar el partido? Solamente que no estemos convencidos, que no estemos preparados o que no seamos lo suficientemente coherentes como para sostenernos ahí. Yo creo que el debate electoral, avanzar en debates electorales significa entrar a la cancha y ganar en la cancha. Y tenemos que tratar también de dejar de esquivarle a la cancha y tratar de ganar en el escritorio. Vamos a tratar de encontrar la trampa electoral, partidaria, de la boleta, del debate, para tratar de ver si podemos más o menos manipular a la gente porque no funciona más, no sirve más. Liderazgo nítido, proyectos claros, visión de futuro, propuesta, plan de gobierno, coherencia en lo que hacemos y lo que decimos, con eso nosotros podemos ir a un debate perfectamente claro. Yo creo que ese es el aporte que tienen los debates. Ahí se ve quién es quién sabe y quién no, quién se preparó y qué ideas tienen. Una mejor democracia, como habíamos dicho originalmente, que era la charla, una mejor democracia tiene que tener mejores candidatos. Mejores candidatos se ven si tenemos debate, por eso yo creo que los debates son algo muy importante y me parece que esa tendría que ser, me gustaría a mí que esa sea una de las ideas con la que por lo menos nos vayamos conversando hoy. Dicho eso, muchas gracias. Muchas gracias, Leandro.